Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 3870-2015, formado por apelación de sentencia en el amparo promovido por Ana Patricia Farfán Torres contra la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar, responsabilidad limitada. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el caso se señala como acto reclamado la violación del debido proceso y del derecho de defensa al haber sido promovida la ejecución en vía de apremio identificada con el número 11.005-2013-00403, tramitada en la mesa del oficial primero del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Retaluleu, por el motivo de que la entidad denunciada no agotó el procedimiento de cobro extrajudicial o administrativo establecido en la Ley de Cooperativas y su reglamento. El Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Retaluleu constituyó un tribunal de amparo. En la sentencia de primer grado de fecha 20 de julio de 2015 consideró que la acción constitucional de amparo debe declararse sin lugar por considerarlo frívolo o improcedente, ya que no se pudo demostrar la existencia de amenaza o violación en ninguno de los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza. Categóricamente se establece que aunque la accionante es mujer analfabeta, su situación no la exime de la posibilidad de ser demandada, máxime cuando tal acción se origina del incumplimiento de una obligación contractual asumida por ella y por lo tanto no existe agravio en su contra por ese motivo. Que aunque es cierto que la accionante fue demandada y se interpuso una demanda ejecutiva en la vía de apremio en su contra, dicha situación no puede ser considerada como violencia económica o psicológica, pues ese es el medio establecido por la ley para exigir el cumplimiento de las obligaciones no satisfechas. Y el objeto de la ejecución es obtener el pago de lo debido o, en su defecto, el remate de los bienes dados en garantía para que con su adjudicación o venta se satisfaga el derecho del acreedor sin que por eso se atente contra el derecho de propiedad garantizado constitucionalmente. En la legislación guatemalteca, para darle trámite a un juicio ejecutivo en vía de apremio, no se exige el requerimiento previo y aunque éste no se hiciere efectivo, tal omisión no constituye una violación ni al debido proceso ni a la defensa de la persona, pues para eso se notifica la demanda y es dentro del juicio particular donde se ejercen todas las acciones que puedan invocarse en contra de la pretensión del ejecutante. No puede ordenársele a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar, responsabilidad limitada del municipio de Champerico, departamento de Retaluleu, dejar en suspenso el proceso de ejecución en la vía de apremio promovido en su contra, porque no se ha violado el debido proceso ni el derecho de defensa y no es requisito en la legislación guatemalteca agotar los requerimientos de cobro en la vía extrajudicial o administrativa. En apego a lo establecido por el artículo 45 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, por no existir motivo para resolver en otro sentido, se condena al pago de las costas causadas a la amparista y se impone la multa de 1,000 quetzales a su abogado auxiliante por considerar que el amparo es notoriamente frívolo e improcedente. Con esa base, el Tribunal de Primer Grado, al resolver, declaró sin lugar la acción de amparo planteada por Ana Patricia Farfán Torres en contra de la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar, representada por Sabino Humberto Marroquín Martínez en su calidad de presidente del Consejo de Administración y representante legal. Se le impone a la abogada auxiliante de la presente acción de amparo, Jairo Boris Calderón López, la multa de 1,000 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 3 días siguientes al momento en que quede firme el presente fallo. Se condena a la accionante, Ana Patricia Farfán Torres, al pago de las costas procesales causadas
en la presente acción de amparo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El artículo 66 del Acuerdo 1-2013 aludido establece que el tiempo máximo para el uso de la palabra con que cuenta cada una de las partes intervinientes es de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra la apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Ana Patricia Farfán Torres, quien comparece con el auxilio del abogado Jairo Boris Calderón López. Honorable Tribunal Constitucional, analizando el motivo de la apelación, sí se violó el debido proceso. La Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 12, es claro cuando determina que toda persona tiene que haber sido citada, oída y vencido en juicio. En el presente caso, mi patrocinada no fue citada ni oída y vencida por la cooperativa Ecomar del municipio de Champerico, departamento de Retauleu. Porque el artículo 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es claro cuando dice que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Y menciona en su segundo párrafo que en todo procedimiento administrativo o judicial deben de guardarse u observarse las garantías propias del debido proceso. Es decir, que nos remiten al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué sucedió en el presente caso? Se los voy a exponer así brevemente. Ella jamás, dentro del expediente consta de que la cooperativa Ecomar del municipio de Champerico, del departamento de Retauleu, la citó. Sí, por lo menos para llegar a un arreglo del cobro de la deuda que ellas tiene. Con eso ella no quiere evadir la deuda, no, en ningún momento. Eso estamos claros, pues, que hay que pagar. Pero todas las entidades tienen la obligación, como entes de derecho público o de derecho privado, cumplir con las normas constitucionales. Para eso está establecido este honorable tribunal, porque realmente, como consta en autos, ella jamás fue citada, mucho menos oída por el gerente o por los miembros de la cooperativa o por los miembros de su directiva, por lo que considero que sí hubo violación y amenaza a sus derechos. Y ese es el objetivo y el propósito del amparo, que se restauren los derechos de las personas, que no sean violados, que no sean violadas las defensas de las mismas, porque es muy triste de que por el hecho de que hayan personas analfabetas sobrepasen sobre sus derechos constitucionales. Yo creo que hoy en día es nuestra oportunidad de cumplir todos con estas normas constitucionales, esta bendita Constitución que nos han legado nuestros antepasados. Deberíamos de profundizarlas todos y todas las entidades y cumplirlas cueste lo que cueste. Por eso ve que no estuvimos de acuerdo con la sentencia
del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Colectivo de Retauleu, que según ese constituido en Tribunal de Amparo dice que no se pudo demostrar la existencia de una amenaza o violación a sus derechos. ¿Quién dice que no? Si la ley nos obliga a toditos a citar a las personas, a dialogar con ellas, máxime cuando las personas son de escasos recursos económicos, máxime cuando no tienen las posibilidades para poder cubrir sus necesidades. No es una violación a sus derechos cuando la desampararon prácticamente y la han dejado sin casa de habitación, porque como consta en el segundo registro de la propiedad inmueble, esa propiedad ya está a nombre de la cooperativa, previamente haber sido ella sentenciada en juicio debidamente ejecutoriado. Es decir, de que sí ya existió la violación de sus derechos. Porque hoy en día, ¿cuánto se ha luchado porque las familias no queden desamparadas? Por el hecho de que personas prepotentes, por el hecho de que ocupan un lugar en un estrado, quieran abusar de las personas que están en el olvido, como es el caso de la señora aquí presente, que vive en una aldea de Champerico, La Sureña, que si ustedes se dieran cuenta, de verdad es triste, y esa es la realidad de Guatemala. Y por no quererla citar, por no querer conversar con ella, la ejecutaron, sacaron de la casa, cerraron la casa de habitación. Todo eso se puso en conocimiento, pero hasta el día de hoy no hemos recibido ningún resultado positivo. Tampoco este es el órgano jurisdiccional para esos casos, yo lo entiendo y lo comprendo muy bien, pero también entiendo de que ese es el objetivo, realmente esa es la esencia del amparo, que se restauren los derechos de las personas, como ustedes muchas veces lo han hecho saber en todo el país y nos hemos dado cuenta como ciudadanos. Por eso solicito atentamente de que se revoque dicha sentencia y se dicte la que en derecho corresponde, declarando con lugar el amparo presentado por doña Ana Patricia Farfán por haber sido violados sus derechos, máximo el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como el 8 de la misma ley, el 10. Por esa razón estamos aquí. Ha sido una lucha incansable. Realmente no es que no se quiera pagar. Realmente lo que se quiere restablecer es el orden constitucional, que se respeten las leyes. Es cierto que en la ley ordinaria el juicio ejecutivo es rápido, sencillo, lo reconozco, pero también es cierto que nadie es superior a la ley y que los tribunales están obligados a acatar las normas constitucionales primeramente y después las leyes ordinarias. Cuando cumplamos la Constitución, cuando las sujetemos a nuestra vida, vamos a ser hombres y mujeres guatemaltecos felices. Por esa razón estamos aquí y solicitamos que se respeten los derechos, de doña Ana Patricia Farfán Torres, que se lleve a cabo el debido proceso. Desde ahí, desde la cooperativa, desde ahí tiene que principiar, como entidad que supuestamente ayuda a las personas más empobrecidas del país. Les ruego a este honorable Tribunal Constitucional de que se revoque dicha sentencia y se dicte la que en derecho corresponde, ordenando a la cooperativa o ordenando al tribunal que la dictó
a que dicte la que corresponde en cuanto a que se debe de primero normar la Constitución, en cuanto a que primero la cooperativa Ecomar de Champerico debe respetar los principios constitucionales con todos sus asociados, no solo con ella, y no violentar, porque ven a la gente humilde. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar, responsabilidad limitada por medio del presidente del Consejo de Administración y representante legal Sabino Humberto Marroquín Martínez, quien comparece con el auxilio del abogado Otto Cabrera Westerday. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, a la misma señora representante del Ministerio Público, señor y señora, buenos días. Para los efectos legales, que quede grabado en audio, soy el abogado de la entidad denominada Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar Responsabilidad Limitada, cuyo representante legal es el señor Sabino Humberto Marroquín Martínez. Mi nombre es Otto Cabrera Westerheide. Venimos a exponer la audiencia de la vista en forma oral y al hacerlo permítanme reflexionar sobre los siguientes puntos. Primero, creo conveniente deslindar este amparo con el primero que ya llegó también a esta instancia, puesto que en el primero el agravio consistía en que no se le había notificado en forma personal, no obstante que la notificadora, quien goza de fe pública, manifiesta en la cédula que fue notificada a través de una pariente. En este amparo, el agravio, creo entenderle a la parte recurrente, que es porque la cooperativa no la citó, no la invitó para dialogar y ver las posibilidades de pago. Para que un negocio jurídico subsista y tenga plena validez, se necesita que haya plena capacidad legal. Esto significa que tenga mayor de 18 años de edad, es decir, que no sea menor de edad o que no esté declarado el estado de interdicción. Que el objeto sea lícito. Como consecuencia de ello, el negocio de mutuo garantizado con garantía hipotecaria en un instrumento público que nunca ha sido redarguido de nulidad o de falsedad, tiene fe pública, hace plena prueba, y en ese documento consta que para cualquier acción de tipo judicial, la parte deudora renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que elija la parte acreedora. Es un contrato muy común en nuestro medio, lo hacen los particulares, lo hacen los bancos y demás entidades financieras del país. Con la venia de la señora presidenta, solamente quiero leer la parte conducente del artículo 1423 del Código Civil, que dice: el incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario. Esto significa, ni más ni menos,
que la parte deudora en este caso adquiere la obligación de presentarse en la fecha estipulada en el contrato de mutuo para pagar su amortización a capital y los intereses pactados. En ninguna ley regula que la entidad de crédito tiene la obligación de citarla para ver si pagamos o damos más facilidades. Por supuesto que sí se hizo, ahí consta en el expediente. Se le mandó una carta de cobro, de las que comúnmente se hacen en las entidades financieras, pero nunca llegó ella a esa citación que se le hizo y tampoco cumplió con pagar en la forma y modo que se pactó. Primero. Segundo, el hecho que una persona sea analfabeta no quiere decir que no sea sujeto a una obligación, que no pueda contraer obligaciones. Claro que sí. El hecho de no saber leer ni escribir no quiere decir que no se le pueda demandar, porque la ley no lo prohíbe. Además, me llama poderosamente la atención, y si esta honorable Corte lo permite, que en auto para mejor fallar, se agregue al expediente un acta notarial en donde se puede probar de que el abogado vive maridablemente con la señora recurrente y tiene 2 hijos. O sea que mejor asesorada no puede estarlo. Aquí tenemos el documento donde él se compromete a pasar una pensión alimenticia a favor de sus 2 hijos procreados con la señora. Un abogado, litigante, con mucha experiencia. Señor abogado, le ruego que se refiera al motivo del amparo, a Muy los bien. argumentos que ustedes tienen para debatir el amparo, por favor. Muchas gracias. Disculpe, señora presidenta. Como consecuencia, el hecho de que sea analfabeta una persona no quiere decir que no pueda adquirir obligaciones y tampoco que no pueda ser demandada, porque la misma ley, el decreto ley 107, nos establece que cuando una persona incumple con sus obligaciones, máxime tratándose de un préstamo con garantía hipotecaria, la única forma es un proceso de ejecución. Y fue así como se encaminó la demanda al juzgado competente por todas las fases. Ya se hicieron las publicaciones, hizo el remate, la liquidación, hasta la escritura de adjudicación en pago está inscrita en el segundo registro de la propiedad, ya se practicó el lanzamiento y creo que el amparo es totalmente improcedente porque los medios de defensa los debió hacer en el proceso correspondiente y no a través de una acción de amparo. Tercero, por todo lo anteriormente expuesto, con el debido respeto, solicitamos: 1, que se tenga por evacuada la audiencia de la vista. 2, que se tome nota que ahora en adelante recibimos notificaciones en la 7ª Avenida 8-56, zona 1 de esta ciudad de Guatemala, edificio del centro, oficina número 411, es donde tengo mi oficina profesional, y allí se deberán hacer las que correspondan de aquí en adelante. Y número 3, que llegado su momento procesal
oportuno, se dicte la sentencia confirmando todos y cada uno de los puntos por considerar que la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia de lo civil y económico coactivo está ajustada a derecho. Me fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 20, 25, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 12 y 28 de la Constitución Política de Guatemala, 62, 63, 186 del Decreto Ley 107, 1, 2, 3, 5, 6, 20, 25, 40 al 46 de la Ley General de las Cooperativas. Es cuanto, honorables magistrados. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del auxiliar fiscal 2, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados que me han antecedido en la palabra. Tengan ustedes muy buenos días. Esta Fiscalía, al haberse señalado hoy día para la vista, estima que la acción de amparo ha de ser denegada, atendiendo a lo siguiente. El acto reclamado menciona al amparista que es la violación a su derecho de defensa y debido proceso, al haberse promovido un juicio ejecutivo en su contra. Y además menciona que estos derechos han sido vulnerados porque no se promovió extrajudicialmente el cobro a la deuda que había, que se advierte de los antecedentes, había contraído con la entidad Cooperativa Integral Agrícola Pesquera, Ecomar. En los antecedentes de amparo se advierte que hubo un contrato de mutuo con garantía hipotecaria del bien inmueble que ha sido rematado. También el Tribunal de Primer Grado de Amparo advierte o consta en la sentencia de primera instancia que existió un cobro extrajudicial al amparista, pero que en su oportunidad no fue recibida dicha notificación o dicha nota por una familiar de la hoy amparista. En tal sentido, y atendiendo a los antecedentes que constan en amparo, esta institución estima que el amparo ha de ser denegado, puesto que las actuaciones que hoy se vienen a señalar como actos reclamados son una consecuencia lógica del trámite de un juicio ejecutivo en la vía de amparo ante el incumplimiento del contrato de mutuo por la amparista. Además, se advierte que no existe un señalamiento concreto del acto reclamado, ya que menciona que son todas las actuaciones de un juicio ejecutivo, sin precisar exactamente cuál es la resolución o el acto de autoridad que le cause el agravio. Por lo anterior, esta institución estima que la sentencia de primer grado emitida por el juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Retaulero de fecha 20 de julio del 2015 sea confirmada. En consecuencia, el amparo sea denegado. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.